La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Largo el batazo de Ramón, la bola se va y allá va. El cuadrangular de Ramón Hernández la sacó por lo más profundo del center right. Honrón Maltín Polar, batazo con energía. Maltín Polar, lo que nos gusta. Y Ramón Hernández pone adelante al Magallanes 3-1. Les decía que la segunda vuelta, después de que lo ve la primera vez, que recuerda un poco su repertorio, que lees sus circunstancias, si no es perfecto, se ha enfrentado a 7, y esos 7 a quienes ha enfrentado en la segunda vuelta le han dado 4 hits, incluyendo doble y cuadrangular. Consigue conectar un picheo que se le queda allí. 7:26 minutos de la mañana, veían el momento en el que Ramón Hernández, catcher venezolano, no sé si ahora juega primera base, ¿no? No, todavía, sí, ahora juega primera base. Daba el jonrón del gane anoche para que Magallanes se llevara el primero de la final ante Caribes, 5 carreras por 1, con un excelente picheo también de Carlos el Toro Zambrano, que estuvo intraficable en la lomita a lo largo de 5 entradas, cuando logró someter la toletería de Caribes de Oriente, Caribes de Anzoátegui, a una sola carrera, que fue finalmente lo que lograron hacer. Vamos a seguir conversando con economistas ya en este segmento final del programa, para que nos interpreten qué es lo que está pasando en este país, y tenemos al profesor del IESA, experto en políticas públicas y economista, por supuesto, Richard Obuchi. Buenos días, Richard, bienvenido a Este Día Promete. Quisiéramos a 2 días ya de los anuncios de el ministro Rafael Ramírez, su opinión sobre cuáles son las perspectivas económicas tras este anuncio que, según dice el vicepresidente para el área económica, no es una devaluación. Bueno, buenos días y gracias por esta oportunidad para conversar de estas medidas y de esto que está pasando en la economía venezolana. Yo creo que hay 2 cosas que son muy importantes considerar alrededor de estos anuncios. Uno, lo lento que ha sido el proceso y lo poco que sabemos los detalles. Al final, sí, se reiteró una vez más que CICAT se va a fortalecer, que CADI pareciera que va a ir disminuyendo, que el tipo de cambio de CICAT va a ir aumentando. Nada muy diferente a lo que se esperaba, pero seguimos esperando los reglamentos, las evidencias y los detalles a ver qué significa eso en la práctica. Finalmente se eliminan algunas categorías y esperamos que sigan pasando. Ahora, fíjate que yo creo que lo más importante es que el tipo de cambio y una devaluación es una medida importante para el sistema cambiario. No es la única que se tiene que tomar, porque parte del problema está asociado al mismo mecanismo que genera todos estos problemas. Pero por otra parte, ni siquiera se mencionan otros elementos que resultan clave en la dinámica económica nacional. Por ejemplo, para resolver el problema de la inflación o el problema del abastecimiento, no se trata nada más de un tema de devaluar, se trata de cómo reactivar el aparato productivo nacional, cómo restituir la confianza de la gente en la economía, cómo se hace para tener empresas públicas que sean eficaces, qué pasa con el acceso a los insumos o con los conflictos laborales. O la disciplina fiscal, entonces, en este sentido es muy preocupante la velocidad de la toma de decisiones, la poca claridad acerca del todo el alcance general que debería tener estas medidas y del diagnóstico mismo sobre el cual parte estas medidas, este análisis, estas cosas que estamos observando del gobierno. Obuchi, no se habla para nada, por cierto, de disciplina fiscal cuando se menciona esto que llama el gobierno un nuevo orden económico. ¿Es realmente un nuevo orden económico o es un corrimiento de la arruga que se ha ido acumulando con la exacerbación de los controles?
Sin duda, fíjate que si uno intenta caracterizar desde el punto de vista de políticas públicas, cómo son estas políticas que ha adoptado el gobierno, un aspecto fundamental ha sido este férreo control directo sobre la economía, los controles de precios, los controles sobre el tipo de cambio. Recuerden que un aspecto fundamental del sistema cambiario no es solamente que el tipo de cambio estaba fijo, sino que el gobierno decidía quién o cuándo alguien podía recibir divisas, de forma absoluta. Esas características parece que no se han alterado ni un poco. Y estas medidas de control directo han generado una cantidad de problemas que tienen su expresión más clara en nuestra vida cotidiana, en la escasez. Ahora, Richard, ¿estas medidas que se tomaron tienden a solucionar el problema o más bien tienden a agravarlo? Bueno, yo creo que al final un aspecto clave que resulta fundamental es que tú tengas confianza en la dirección que se están tomando las medidas, en el rumbo que está tomando la economía. Yo creo que a estas alturas los venezolanos saben que la corrección de estos problemas va a requerir costos y sacrificios, lo cual es muy lamentable, pero pareciera inevitable. Pero cuando esas cosas se hacen a pedacitos y a cuenta gota, muy difícilmente se puede lograr que se genere confianza. La incertidumbre genera muchas dudas. La incertidumbre atenta contra la efectividad de estas medidas. Si las medidas son muy pequeñas o se toman muy lento, pues los resultados no los vamos a recibir rápidamente y las instrucciones se van a continuar acumulando. Muchísimas gracias a Richard Obuchi, economista, profesor del IES, experto en políticas públicas, que ha invitado a este programa en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su contacto telefónico. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando quiera, un saludo. Vamos a leer brevemente los titulares de la prensa local y lo conectamos con lo que decía el profesor Obuchi, porque él hablaba de cómo el Estado ha controlado, pues, cuándo, cómo y qué consumimos los venezolanos. Y esto nos dice el Universal, basado en cifras oficiales. Cadivi redujo 15% la entrega de divisas para importar. Las cifras oficiales indican que en 2013, un año signado por la escasez de rubros básicos, Cadivi aprobó para importaciones del sector privado unos 15.515 millones de dólares, cifra que representa un descenso de 15% respecto a 2012 y es 26% inferior a las asignaciones de 2010. Esto explica la escasez, tan sencillo como eso. Esto explica por qué los venezolanos vamos a los supermercados y no conseguimos nada, explica por qué no conseguimos carros, explica por qué no conseguimos repuestos, explica por qué no conseguimos medicinas, porque lamentablemente Venezuela en estos años se convirtió en una nación importadora de todo y el año pasado pues sencillamente bajó el monto disponible para importar. El Nacional nos dice, vuelve dólar permuta con reforma de ley contra los ilícitos cambiarios. La Mesa de la Unidad Democrática afirma que las nuevas medidas económicas cortan a la mitad del salario de los venezolanos. Pide suspender los regalos de recursos a otros países. Enrique Capriles Radonsky reitera que para cambiar el modelo hay que cambiar el gobierno. 70% de inflación pronostica Fede Cámaras para este año. Advierte que las líneas de crédito están cerradas y que muchas empresas se paralizarán por falta de divisas. Panorama aterrador. Si se vienen para aquí arriba, enfócame aquí arriba. Bueno, esa carita que ustedes ven ahí, que la medio ven, es el señor, el joven Justin Bieber, quien fue detenido en Miami por conducir bajo efectos de droga y alcohol. Le reseñaron con uniforme de preso y debió pagar 2.500 bolívares, no, 1.500 bolívares para ese muchacho no es nada, 2.500 dólares de fianza. Últimas noticias nos dice, cortan alas a raspacupos, dólar permuta viene en camino, trabajamos para garantizarles divisas a quienes de verdad viajen, dijo Rafael Ramírez. Bueno, debe ser que los que viajan para raspar el cupo viajan de mentira. Subrayó que los costos de los bienes no subirán, reforma de la ley de ilícitos cambiarios saldrá del horno en los próximos días y los privados podrán hacer sus transacciones. El turismo cogió candela, interesante la foto que nos trae Últimas Noticias. Este es el resultado de lo que pasó ayer con el incendio de un autobús en el túnel de Turumo, que como les dije tuvo
parada esta autopista Petare-Guarenas durante prácticamente todo el día. Ahora la van a tener que volver a cerrar durante un tiempo, van a tener que volver a cerrar el túnel durante un tiempo en horarios seleccionados para poder recuperar este túnel que perdió incluso el techo y el sistema de ventilación. Cerramos con reporte. La caída de la pyme está cantada. La inseguridad de no asumir que Venezuela está en una grave crisis económica lleva al país rodando al abismo, nos dice este periódico especializado en economía. 7:35 minutos de la mañana, amigas y amigos. Tenemos que irnos, ya hoy es viernes. Pasen un buen fin de semana, disfruten con responsabilidad, traten de sacarse un poco este país de encima, hagan ejercicio. Visiten la naturaleza, vean películas, vayan al teatro, vayan a ver Fresa y Chocolate, esta fantástica obra de Grupo Actoral 80. Ayer teníamos aquí a Manrique, a Héctor Manrique, el director de esta obra. Eso es una maravilla, disfrutar, culturizarse. Hagan cualquier cosa, sáquense este país un poco de encima. Será el lunes cuando volvamos con una nueva emisión de Este Día Promete. Chao.